¿Qué tal? Muy buenas noches, de nuevo aquí con ustedes. Pues ya se acercan las fechas de Halloween, ¿ok? Para los pues de aquí de Yucatán, lo que llamamos Canal Picham, y para las diferentes partes de la República, pues sus tradiciones del Día de Muertos. Hay una tradición muy impactante y muy bonita en Michoacán, bueno, en todos lados de la República hay sus tradiciones, ¿no? Y pues evidentemente también pues para los niños lo que es el Halloween, que las calabazas y todo lo demás, ¿no? Pues ya estamos en este mes, ya se siente un poquito más, al menos por acá, un poquito más de fresco, aunque de ninguna manera se puede llamar frío aquí en Yucatán. Pero bienvenidos todos, saludos a toda la República Mexicana, saludos como siempre, como cada semana, y nunca estará de más decirlo, a todos aquellos amigos interesados en la historia, en la verdadera historia, en un análisis certero y concreto de la historia de México, porque es lo que hace falta en este país, conocer la verdad, analizarla, discutirla y propagarla. Muy importante todo esto. Gracias de nuevo al Yucatán Country Club que nos permite estos talleres y que pues ustedes lo han hecho de sus predilectos, sus preferidos. Gracias a todos los miembros del Country Club, tanto directivos como socios, como residentes, a todo Yucatán que nos ve, a la República Mexicana, la Ciudad de México, si nos escribe, California, nos escriben también de Toronto, nos han escrito de Toronto, allá en Canadá. Qué bueno que es, como les he dicho siempre hay mexicanos en todos lados. No me extrañaría que un día reciba alguien que nos está viendo en el Polo Norte, porque en todos lados hay mexicanos, y qué bueno, pero sobre todo mexicanos interesados en su verdadera historia. Y a los que no son mexicanos, como los amigos colombianos, ecuatorianos, que nos escriben y que me dicen que les interesa mucho la historia, aunque no son mexicanos, qué bueno, porque de alguna manera la historia de nuestra Hispanoamérica está hermanada en alguna forma, ¿no? Y tenemos los mismos, a veces, los mismos problemas, que aunque quizá con diferente color, pero al fin de cuentas es más o menos lo mismo, ¿no? Bien, pues bienvenidos todos, saludos a todos, también en Europa que nos ven, especialmente Francia, que nos escribe mucho, Albi, que nos está viendo, y gracias por habernos, por vernos, nos volvió a escribir Australia, felicidades de nuevo porque pues tienen ustedes este contacto. En Alemania también nos han escrito también de Alemania. En fin, pues bienvenidos todos pues para este curso, que vamos a ver lo que estamos viendo, que es la conformación del Estado mexicano, o de la conformación de México como tal, lo que pasó después de la independencia, ese periodo que, como hemos comentado, poco se sabe o casi nada se sabe. Y si se sabe mal, no como realmente ocurrió, porque es importante entenderlo, porque lo que pasó va a tener consecuencias nefastas para el país, sobre todo en los siguientes 30 o 40 años del siglo XIX, más 50 años del siglo XIX. Bien, vamos entonces a comentar. Ya vimos que están hechos un relajo los miembros de los diputados, miembros de los congresos, de las cortes en México. Ya no saben qué hacer. Ya no saben qué hacer porque el rey dijo que no hicieron una constitución, no hicieron nada, se pelearon entre sí, hablaban, cada quien era el ventajismo total, yo esto, yo lo otro, lo más aquí. O sea, algo que evidentemente al soltarlos Iturbide y decirles ustedes eligen, se asustaron. No, empieza el relajo. Y ante este relajo, ante esta incipiente democracia que Iturbide quería formar, intervienen los Estados Unidos. Bien, aquí va a empezar nuestra historia, algo triste con esta relación, porque durante la primera mitad del siglo XIX, obviamente los Estados Unidos no fueron unos buenos vecinos. Lo que querían era acabarnos y tomarse el territorio. Pero vamos a entender por qué vino esto. A ver, muy diferente fue, como hemos comentado alguna vez, la independencia de Estados Unidos a la independencia de México. México, en toda su independencia, con excepción de los 6 meses de Hidalgo, ni siquiera Morelos, se peleó con el rey de España, o con España.
todo el pleito fue argumentando Francia. Y la mayoría de los independentistas mexicanos presumían de su defensa hacia lo español. ¿Ok? Con excepción de don Miguel Hidalgo. Pero todos los demás, hasta Morelos, que brindó por España hermana, todos presumían su españolismo y presumían su defensa a ultranza de España contra la insidia y la invasión y la herejía francesa. ¿Ok? Por lo tanto, el pleito no fue directamente con la corona española, mucho menos con el país España. En Estados Unidos sí. Ahí las 13 colonias sí se van a pelear con la colonia inglesa. Sí se van a pelear contra el rey de Inglaterra, Jorge III de Hanover. Allá sí. De hecho, cuando se redacta el acta de independencia, van a poder todos los crímenes que Jorge III había hecho. O sea, se van a ir contra la cabeza. Aquí no fue así. Ahí sí. Entonces, el pleito que se dio fue directamente contra Inglaterra. Ahí no cabe la menor duda. Y al final de cuentas, ya sea porque Jorge III ya empezaba a mostrar brotes de lo que lo va a llevar a la tumba años después de locura, o ya sea porque subestimó a esos ricos granjeros colonos americanos, el hecho es que perdió. Perdió. Y entonces sí, los colonos se sintieron superiores porque habían triunfado sobre las tropas reales directamente enviadas por Londres. O sea, habían triunfado sobre Inglaterra y sobre el rey de Inglaterra. Cosa que aquí no pasó. Nunca se mandaron tropas para combatir a los insurgentes. Nunca. Fue una guerra civil. Porque si bien los generales como Calleja o como Trujillo eran españoles, el 99% de los soldados rasos atenientes eran criollos o mestizos, que peleaban con otros criollos y mestizos. España nunca mandó tropas para derrotar a los insurgentes. Eran tropas de acá. Entonces no fue un pleito con España. No es como se dijo en la propaganda del 27 de septiembre del gobierno federal, celebrar la consumación de lo que inició Hidalgo sobre el triunfo sobre España. Es cierto, pero ¿cómo engañan a la gente que no sabe? Y como la mayoría del pueblo mexicano no sabe, pues es cierto, sí, maldita España. Fácil. Entonces, los americanos, cuando nacen como país, nacen en base a una prepotencia, vamos a llamarla así, que les daba el haber vencido a la corona, que la corona se doblegó ante ellos y los vencieron militarmente. Las tropas de Washington, de Jefferson, los vencieron. Se organizan. Jorge III da marcha atrás y durante un tiempo se siente derrotado el rey y los deja en paz. Pero en 1812, porque Jorge III fue un rey muy longevo, de hecho murió loco, o sea, ya muy viejo, Jorge III vuelve a enviar al último grupo de soldados ingleses que atravesaran el Atlántico para someter al naciente país que ya se llamaba la Unión, la Estados Unidos de América o la Unión Americana, porque eran 13 colonias que se unieron, por eso se llamó la Unión, para derrotarlos. Y es acá cuando el presidente, que era Jefferson, se va a encargar de hacer un ejército al mano del jovencísimo general Andrew Jackson, que este jovencísimo general va a llegar a ser presidente de Estados Unidos y va a ser él el que les quite Texas a los mexicanos, o sea, como son las cosas, quien se va a enfrentar a las tropas inglesas en 1812. Para que nos ubiquemos, aquí en México estaba en su momento Morelos.
de nuevo les vuelven a pegar a los ingleses. Jackson aplasta a las tropas inglesas y ahora sí, se retiran para no volver. Ya, derrotados. Todavía Jorge III no vuelve a intentarlo. Pero volvemos a lo mismo. Eran tropas que venían de Inglaterra. Muy diferente aquí. A partir de este momento, con la gran victoria que ratificaba la victoria de hacía 20 años, Jefferson escribe un libro. Creo que hemos hablado de esto, pero como ahora viene mucho más al caso, vamos a recordarlo. Ese libro se llama El Destino Manifiesto, que tenía como objetivo principal que los nuevos, la nueva nación, los excolonos, los hijos de los colonos, se sintieran superiores a todos. Los llama polluelos y águilas. Y es en ese libro donde Jefferson habla de que el pueblo americano, o sea, ellos, es un pueblo elegido por Dios y que son superiores en todo sentido a los demás pueblos del continente. Ahí nace la palabra que despectivamente nos manejan hasta hoy, latinos. Ellos son los anglosajones y de Estados Unidos para abajo, o de México para abajo mejor dicho, son latinos. Latinos. Es cuando se van a robar el apelativo de americanos. Morelos lo usaba en sus escritos, Hidalgo lo usaba en sus escritos, pero ellos lo van a robar y nos van a bautizar a nosotros, y además nos lo creímos porque lo adoptamos malamente todos como latinos, y somos tan americanos, o quizás hasta más que ellos. Pero fíjense cómo lo van a manejar, pero no, el destino proseguía así. Dios quería que ese pueblo superior de anglosajones dominara todo el continente, y así lo dice: desde las corrientes impetuosas del Niágara hasta la Tierra del Fuego. O sea, que se empezaban a echar todo el continente, dominarlo. Pero aquí viene otro punto del Destino Manifiesto. Como las razas latinas son inferiores y que solo destruyen el continente, no son dignas de mezclarse con la raza anglosajona. Por lo tanto, no es pecado ni delito exterminarlas. O sea, será un exterminio racial. Había que exterminarlas, porque lo que les interesaba a ellos era el territorio, pero no la gente. No la gente. Entonces, para ganarse el territorio, había que escabecharse a todos. Por lo tanto, Dios quería que los americanos, los anglosajones, poco a poco se fueran adueñando de todo el continente. Obviamente el primero era México, desde luego, hasta la Tierra del Fuego. Esa era la idea. Ese era el destino manifiesto. Eso se pretendía al principio, o a los primeros americanos. No lo podían hacer como lo van a hacer después, porque todavía a partir de 1812, cuando vieron que los invadía Inglaterra, van a crear la famosa escuela West Point, en donde van a poner lo que ellos le llamaban a sus polluelos, para que se prepararan y cuando alzaran el vuelo cayeran como aves de rapiña sobre los latinos, como ellos ya les decían a los de México para abajo. Históricamente, el que más sufrió esto fue México, porque estaba y está junto a Estados Unidos. Yo creo que toda América Latina, de Centroamérica para abajo, le debe mucho a México en ese sentido. México sirvió como muro de contención para que los Estados Unidos no avanzaran más de lo que querían avanzar, porque su objetivo no era solo México, no tenían nada contra México, era el continente entero. Lo que pasa es que, la percepción que ellos tenían de México era errónea. ¿En qué sentido? Para ellos,
México era lo que ellos veían. ¿Y qué veían? Lo que estaba junto a ellos. ¿Y qué estaba junto a ellos? Nuevo México, Texas, Arizona, esa parte que era de Nueva España. Pero estaba semidesierta. Entonces, en la mente del gobierno de Jefferson, pensaba que toda América Latina así era. Poca gente, aldeitas por aquí, aldeitas, así era. Entonces, que les iba a ser relativamente fácil dominarlos. Nunca se imaginaron que cuando avanzaron hacia el centro de México, uno, hubiera mucho más gente, y dos, hubiera una auténtica resistencia que, como buenos puritanos y comerciantes que eran los norteamericanos, pues no les convenía, porque se salían del costo que ellos habían planeado con la guerra. Ya era demasiado. Bueno, este es el escenario. A partir de 1812, los norteamericanos, el gobierno de la Casa Blanca, empieza a mandar americanos para ayudar, en este caso, a Morelos. Les comenté la vez pasada que Morelos fue el único personaje rebelde que pudo ganar militarmente la guerra de independencia. Y eso también lo pensó la Casa Blanca, y por eso le enviaron gente para que lo ayudaran. No nos dice nada los libros obviamente los libros de investigación sí, pero Morelos tenía un montón de norteamericanos que estaban con él. Cuando cayó preso había un chorro de norteamericanos. Bueno, vi un chorro, luego había 1000, pero sí habían unos 50, 70 que enviaba a la Casa Blanca. Nada más que eran soldados, pero no vestían como soldados. De hecho, si caían prisioneros, como cayeron con Morelos, ellos se presentaban como aventureros. O sea, deslindaban al gobierno norteamericano de alguna intervención que quisieran, porque si no iba a ser un problema. ¿Cómo se supo esto? Cuando cae preso Morelos, lo agarra con un montón de norteamericanos. Y Calleja ordena que los norteamericanos sean llevados a San Juan de Ulúa, que era en ese entonces la prisión de más alta seguridad que había en México. San Juan de Ulúa, para que ahí los interrogaran. De hecho, no es nada raro, como dice ya la historia local de Yucatán, que a Zavala, cuando lo agarraron preso en 1814, lo llevaron a San Juan de Ulúa y lo metieron a una tinaja donde compartió celda, vamos a llamarla así, en esas horribles tinajas que se pueden visitar en San Juan de Ulúa. Bueno, ya no están tan horribles, porque ya es turístico, ¿no? Pero aún así están horribles. Compartió celda con varios norteamericanos. Y prueba de ello es que cuando Zavala sale de la prisión, cuando al fin de cuentas lo sacan por órdenes del virrey 3 años después, Zavala ya sabía dos cosas. Uno, sabía inglés. Y dos, era proamericano. Entonces, de que había gringos, había. Pero como Morelos perdió, no pudieron lograr que ganara Morelos. La idea de los norteamericanos: ayudaban a Morelos no porque quisieran mucho a Morelos o porque quisieran mucho la independencia, no, eso no les interesaba, y no porque ellos querían que México y todos los países se independizaran. ¿Para qué? Todo país que nace débil, como estaba naciendo México, y más los países hispanos, porque a ninguno se les enseñó a gobernar. Entonces, en esa orfandad que iban a quedar, o en esa infancia, a lo menos, sacaban a los españoles, pero entraban ellos y se adueñaban del territorio. Algo parecido a lo que hicieron en Cuba. Ellos ayudaron a la independencia de Cuba. Ya que Cuba ganó, entraron ellos. Y hasta ahí estuvieron hasta que entró Castro, y vean lo que pasó. Entonces, era su objetivo que ganara Morelos, pero no porque lo quisieran mucho, ni porque adoraran la independencia de México, y no porque iban a ser un país débil. Pero perdió Morelos. Entonces el invento se vino abajo. Pero como la política norteamericana, salvo honrosas excepciones, seas del Partido Demócrata o seas del Partido Republicano, tiene un objetivo a largo plazo, salvo, repito, honrosas excepciones, a diferencia de México, que su objetivo es cada 6 años, aún sea del mismo partido, su presidente, esto no, lo que hizo no sirve, otra cosa, y es volver a empezar cada 6 años. Por eso México nunca termina de constituirse, por Dios. Estados Unidos
sí ha habido diferencia entre un presidente y otro, pero es mínimo, casi todos siguen el mismo objetivo porque tienen un fin común, el país. Entonces, aunque se muere Jefferson, aunque ya no es presidente, los siguientes sí, John Adams y todos los demás, siguen con la misma idea de adueñarse, porque era el objetivo final, al fin de cuentas. Pero como para 1819 ya España había ganado en todos los sentidos, había ganado la guerra de independencia, había ganado la guerra contra Francia, Fernando VII había vuelto absolutistamente a Madrid. Entonces, Estados Unidos, el gobierno de Casablanca, en buen plan, le pide a España pues un tratado de límites con la Nueva España. Es decir, que debido a que pues ya hay cosas nuevas, que corrían el tratado, que corrían la línea fronteriza, pero muy chistosos, que la corrían hacia el sur, o sea, que los territorios que tenía España, que era Nueva España antes, quedaran, al correr la línea y se bajara, quedara para Estados Unidos. No se aceptó, se ratificó lo que se había conquistado desde el siglo XVI y otra derrota de los Estados Unidos. No lo logró. Sin embargo, seguían con la insistencia. Viene Iturbide, viene la independencia, se consuma la independencia, agarra desprevenidos a los norteamericanos. ¿Por qué? Porque fue el único movimiento netamente mexicano donde no intervienen ellos. Los unidos van a intervenir en todos los demás. Los unidos van a intervenir con Santana, con Juárez muchísimo, con Porfirio Díaz, con la Revolución. Han intervenido en todas partes. Porque ellos manejan el pandero. Pero se les fue de las manos Iturbide, se les fue de las manos la consumación. ¿Por qué? Porque ellos jamás hubieran permitido que la consumación de México se diera en base, sobre todo, de las tres garantías, sobre todo en dos, que no iban a aceptar nunca. La unión de los mexicanos, eso no lo podía hacer, porque la unión hace fuerte a un país o a un equipo, y la religión católica como una y verdadera. Era evidente que esta unión de los mexicanos y la religión católica, los norteamericanos no lo podían permitir, ¿okay? Porque ellos no eran ni católicos y lo que pretendían era pues la desunión, porque un país desunido pues era un país que fácil de conquistar. Bien, fueron sorprendidos con la rapidez con lo que lo hizo Iturbide y con lo que se movió. La consumación se dio el 27 de septiembre. Los americanos se habrán enterado unas semanas después de lo que había pasado en México, ya octubre. Pero ya cuando se enteraron ellos, ya estaba la comisión, o estaba ya la convocatoria para el Congreso, y la comisión estaba yéndose a España. Por tanto, quedaban ellos desarmados. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Que cuando regresa esa comisión y el Congreso, que no hizo nada, se arma el relajo. Iturbide interviene, pero tampoco quiere imponerse. Hoy en día algunos autores que le han achacado a Iturbide precisamente el no haberse impuesto. Cuando él vio el desastre, se dio cuenta que el país no estaba preparado para la democracia. Y debió haber dicho, aquí mando yo, ¿okay? Pero no lo dijo. Él seguía pensando en que ellos debían resolver su problema y que ellos, era una forma de practicar, lo dijo en su discurso y está escrito, la verdadera forma de ser libres, entendámoslo hoy, la verdadera forma de ser democráticos. Pero ellos ni querían ser democráticos, ellos querían que Iturbide les resolviera la bronca y se las dejó, les volvió a pasar la pelota. Y entonces empieza el relajo. Y es acá cuando va a aparecer un personaje tremendo que va a ser Joel R. Poinsett, del que vamos a hablar detenidamente. Joel Robert Poinsett era un norteamericano del sur de Estados Unidos, de Carolina me parece, que su especialidad era la intriga, los asuntos latinos. Poinsett había tenido su bautizo de fuego con el presidente precisamente Jefferson
lo había mandado nada menos y nada más que a Caracas, ¿sí? A Venezuela, donde Simón Bolívar estaba, pues obviamente, peleando y conquistando, o no conquistando, pero logrando la independencia, que en ese entonces pues era un virreinato grande. Se presenta ahí para empezar a aprender a hablar el español y ver cómo se movía la imagen latinoamericana, no México, sino se va hasta ahí, pero como dije en mi saludo a los hermanos sudamericanos, pues de alguna manera todos somos, más o menos tenemos la misma raíz. Y ahí Poinsett no solamente se va a meter a ver cómo se manejaban las cosas, sino que además se va a meter a comprar sus pistolas, va a apoyar a los insurgentes venezolanos, colombianos, etcétera, y va a matar españoles, va a disparar. Muy probablemente algo habrá visto Bolívar de todo esto, por eso se habla del panamericanismo bolivariano, porque Bolívar empieza a sospechar, y esto está comprobado, y mis amigos de Sudamérica no me dejarán mentir, de que Bolívar quería una gran república hispanoamericana. ¿Para qué? Para detener el avance de los norteamericanos. Bolívar tampoco era un pitonizo, no tiene una bola de cristal para decirlo, pero estaba dándose cuenta, ¿okay?, de que los americanos no eran los amigos de los hispanoamericanos. Los anglosajones eran otra cosa. Entonces, y la única manera de detenerlos era hacer un gobierno continental hispano fuerte. Era un sueño, el sueño bolivariano, ciertamente, muy difícil. La misma Sudamérica se ha superdividido. Claro, en gran parte por las intrigas norteamericanas. Pero era muy difícil. Pero Bolívar pensó que era la única manera de detener ese avance pujante, ese destino manifiesto que quizá Bolívar leyó y que se dio cuenta que era una forma de adoctrinar a las nuevas generaciones americanas, que se lo iban a creer como se lo creyeron, y que iban a menospreciar y a despreciar a las razas que ellos ya llamaban latinas. Sin embargo, esto no cuajó. Algunos autores hablan de que es muy probable que si Morelos hubiera ganado la guerra militarmente hablando, es casi un hecho que hubiera habido una entrevista a Bolívar-Morelos y a lo mejor se daba ese sueño bolivariano de unirse todos contra el enemigo común que empezaban a ser los anglosajones. Pero no funcionó. Después de un tiempo de estar allá, regresa a Estados Unidos, donde va a perfeccionarse en intrigas y sobre todo en el idioma español, porque lo va a hablar muy bien. Y es ahí, en esta época, entre enero, febrero, marzo, abril del 22, cuando es llamado a la Casa Blanca para que se trasladara a un lugar llamado Nacogdoches, en Texas, para que observara lo que estaba pasando en el nuevo país que se decía llamarse Imperio Mexicano. Todavía no que intervenga, pero que esté cerca. ¿Qué era Nacogdoches? Nacogdoches, Texas. Y era un lugar no muy poblado, donde había mucho norteamericano, porque desde la época del virrey de Apodaca se había pedido permiso para que colonos americanos poblaran. Ahí estaba un estado muy grande que en la verdad tenía abandonado el virreinato y se poblara, y el virrey dio el permiso con la única condición de que fueran católicos, cosa que nunca se cumplió porque no hubo quien la hiciera cumplir. Entonces empezaron a venir todos esos que vemos en las películas, que así como los caravanas, la familia Ingalls, una cosa así. Bueno, para los juventudes no saben quién es la familia Ingalls, pero para los que sí tienen cierta edad se acordarán de la familia Ingalls. Bueno, de esos van poblando, Pues así llega Poinsett, de una manera que trataba de no llamar la atención para ver qué pasaba. Y desde ahí va a saber lo que va a pasar. Iturbide deja solo al Congreso para que se defina. Pero pasa marzo, abril, mayo, y el Congreso se dedica a pleitos internos entre ellos mismos, del 1822. Iturbide, como siempre, no quería meterse, al menos en apariencia.
y seguía con la Güera. Es la época del romance de la Güera, es la época que, aunque no nos dicen bien los años para que no se les siga mucho en la historia de Artemio del Valle Arizpe, que era amigo de los dos, más de la Güera que de Iturbide, dice, o sea, habla de una etapa romántica que seguramente es esta, porque era cuando Iturbide tuvo más tiempo. Estar con la Güera, estar allá vacilando, llevarle regalitos, en fin. Bueno, el hecho es que el Congreso se empieza a matar. Se empieza a matar entre ellos. Y Poinsett logra empezar a mandar ideas, ¿okay?, por carta a algunos criollos, sobre todo intelectuales, que no querían, ¿okay?, que querían pelearse con todos. Al grado tal de que se forman dos bandos en el Congreso en este periodo que va de marzo a mayo, o de febrero a mayo. El grupo que insistía, un grupo de diputados criollos, inclusive españoles, que insistían en que se volviera a España y convencían al rey, que mandaran a otra comisión, que porque tal vez esa comisión no lo explicó bien, el rey estaba claro que no podía gobernar en España, que lo trajeran. A este grupo se le reconoce en la historia como los borbonistas. El otro grupo, que la mayoría de los criollos, ahí casi no había españoles, pero sí mucho criollo, hablaba de que no, si ya dijo el rey que no, tampoco se le va a chiquear. No quiere venir, que no venga. Vamos a hacer uso del plan de Iguala y nombrar a nuestro candidato. Y nosotros proponemos al Libertador. Se empieza a manejar el nombre de Iturbide como futuro gobernante. Aún no se definía qué, pero que él gobierne. Eso parece el segundo grupo, el de los iturbidistas. Pero había los clásicos que se mueven conforme vaya el viento. Aquellos que hasta hoy inclinan la balanza porque se venden el mejor partido. Es el partido minoritario, pero es el voto que hace falta. Entonces, se enriquece. ¿Cuándo ofreces? Qué terrible está eso, ¿no? Pero es una realidad actualísima. Y este tercer grupo era el que manipulaban algunos espías de Poinsett mexicanos, criollos cultos. Y este grupo, que era minoritario, formado por algunos criollos, era el que menos había, pedían que se dejaran de tonterías y que, fíjense ustedes qué interesante, y que se imitara, textual está, y que se imitara a la grandiosa República del Norte. Y por lo tanto pedían una república como la de los Estados Unidos. Lo chistoso es que esa palabra era una novedad, era demasiado nueva para que nadie la entendiera. Y de hecho, ni ellos mismos la entendían. Pero como venía de los espías norteamericanos, a los que ellos decían, bueno, pues ellos, ¿qué es república? Luego te lo explico, tú pídelo. Está bueno, lo pedían. En resumidas, habían tres grupos. El borbonista, numeroso, criollos y españoles. El iturbidista, numeroso también, puro criollo. Y el republicano, minoritario, lo que llamaríamos partido así de minoría, formado por algunos criollos que no se decidían si estar con los borbonistas o estar con los iturbidistas. Entonces era la lucha, pero no llegaban a ni un acuerdo. Y lo peor, lo que pedía Iturbide: hagan cuando menos los 10 primeros artículos para que haya un fundamento jurídico legal del nuevo país. Pero no hacían nada. Se dedicaban a pelearse entre ellos. No hacían nada estos tipos. ¡Qué bruto! O sea, pero qué bruto. A pelearse vilmente. Y que empieza la gente a fastidiarse. El pueblo, porque obviamente ya el triunvirato no estaba claro quiénes eran, se empieza a gastar la lana de más, la poca que había. ¿Por qué? Porque la guerra, sobre todo la etapa de Hidalgo y de Morelos, mala de Hidalgo, había desgastado las finanzas del gobierno virreinal para la defensa de las ciudades y la reconstrucción de las ciudades que había arrasado Hidalgo. Y entonces
El pueblo dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no sé cuándo? ¿Barbaridad? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y así. Y llegamos a la noche del 18 de mayo de 1822. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. 8 meses. Ya casi nace el niño. 8 meses. No habían hecho nada. Nada. La independencia se estaba desbaratando como esos dulces de azúcar que agarran unas manos y tienen unas manos mojadas o sudadas. Se empieza a desbaratar. No cuaja nada. Nadie entiende nada. Pues esa noche Iturbide se encontraba nada menos y nada más, al menos según don Artemio del Valle Arizpe, en casa de la güera. Ahí se encontraba Iturbide, era de noche, estaba platicando con ella. Según don Artemio, Iturbide estaba tocando el piano y tal vez algo más tocaba. Digo, no piensen mal, o a una silla o algo por el estilo, ¿no? Cuando de repente se oye en la calle una gritería. La casa de la güera está en el centro histórico, ¿okay? Cerca de la calle San Francisco. No recuerdo bien exactamente si Isabel la Católica o en una de esas nuevas. Y suena una multitud. ¡Yeah! La multitud. Otros autores hablan que era la güera la que estaba en casa de Iturbide, ¿okay? Porque al menos los dibujos que se han pintado, lo que pintan es la casa de Iturbide. En fin, o uno está en casa, están juntos, vaya. Juntos tocando el piano y cerca ya la habitación, cuando se cansaron de tocar el piano. Entonces se oye la gritería. Entonces, que la güera fue la primera a reaccionar. Dice, ¿qué será que pasa? Y tú dices, sí, es cierto, ¿qué es lo que pasa? ¿Okay? Y aquí me voy a remitir principalmente a los testigos de esta noche. Uno, que probablemente se lo haya contado directamente, bueno, los dos, que probablemente se los haya contado la güera posteriormente, que fueron Artemio del Valle Arizpe y don Lucas Salama. Que la multitud enardecida estaba ya gritando, y entonces que Iturbide llama a un criado, a ver, salta a ver qué está pasando. Sí, sí, señor, ¿qué pasa a esa gente? El criado sale, como a los segundos vuelve, ¿ok? Iturbide y la güera estaban sentados junto al piano, según nos narra la mam, y también Artemio, y el señor, están gritando, y que gritan, y ya lo están gritando su nombre, mi nombre, sí, le gritan a usted. Y aquí viene el diálogo que nos ponen, coinciden más o menos ambos, que Iturbide dice, ¿y qué quieren de mí? Mi cabeza. Y le contesta el criado, no señor, gritan, viva Agustín I, emperador de los mexicanos. Entonces cuentan que Iturbide, así, y la gente, ¡ah! Según don Artemio, que la güera le dijo, Agustín, esto lo planeaste tú, ¿verdad? No, güera, no sé de qué me estás hablando. No, es obvio que esto es una vacilada. No los vas a creer a la gente. Pero cada vez oía más. La descripción de los testigos de esta noche en la calle, que fueron Lorenzo Zavala, Mora y Bustamante, era que era una multitud impresionante. No se podía caminar en el centro histórico. La gente con antorchas, y todos trataban de confluir en la casa de Iturbide afuera y gritaban, ¡viva Agustín I! ¡Que salga al balcón! ¡Viva el Agustín! Pero que era una cosa que no se podía. La misma güera reconoció después que efectivamente no se podía ni caminar en la calle porque la gente. Entonces Iturbide empieza como a dudar. Dice, la historia oficial habla que fue Iturbide el que les pagó a ellos. Lo único que se puede argumentar es que sí, cierto, la güera le preguntó, ¿tú costeaste esto? Él dice que no. Hoy se sabe que el que recorrió las calles para vengan, fue un diputado del grupo iturbidista que se llamaba Valentín Gómez Farías, el famosísimo Valentín, que era otro veleidoso y polipartidista. En ese momento era iturbidista, y que fue él el que
que jaló a Pío Marcha y a varios más para que venga, venga, venga. Pero que a una multitud impresionante, pero una super mega multitud. Y ¡ah, viva Agustín! Y entonces Iturbide se dirige hacia el balcón para salir a ver a la gente. Y cuenta don Artemio, y Lucas igual, que la güera lo detiene. No, Agustín, no salgas. No salgas. No le hagas caso a Chusma, ¿ok? Solo quieren relajo. No. Pero güera, me están gritando, por yo despreciado. No, Agustín, no salgas, por favor. No salgas, ¿ok? No salgas. Si sales, o sea, tú ya cumpliste, Agustín. Ya no les des gusto a esta canalla andrajosa y hambrienta. Deja que el Congreso haga las cosas. Lo estás haciendo bien. Déjalos. ¿Okay? Tú ya no te metas. Eres el libertador, Agustín. ¿Okay? Y cuenta don Artemio del Valle de Arizpe que empieza a llorar la güera. No lo hagas, Agustín, por favor. No lo hagas. Piensa en nosotros, en nuestra futura felicidad, Agustín. Te lo pido por nuestro amor. No lo hagas. Si te dejas guiar por ellos, será tu muerte, Agustín. Será tu muerte. Eres el libertador. Y dice que la güera, que fue tanto la pasión que sentía, que se arrodilló ante Iturbide y lo abraza. No lo hagas, no salgas, Agustín, no te dejes querer por ellos, te van a matar, no lo hagas, Agustín. Y cuenta don Artemio, que seguramente la güera se lo contó, que Iturbide se inclina, la levanta en los hombros y le dice: güera, no puedo hacer lo que dices, es mi pueblo, y ellos quieren a Agustín I, emperador de México. Hace un lado la güera, quien se pone a llorar. Iturbide abre el ventanalzote y la gente ¡Agustín! Y les va a tirar flores, rosas, bueno, hasta las mujeres, hasta su ropa interior tal vez. ¡Agustín! La güera se dice que solamente estaba llorando, diciendo: no lo hagas, Agustín, no lo hagas. Y Agustín se deja querer. Desgraciadamente esto ha sido tomado en la historia como un ambicioso, como un desgraciado, como un perro. Y para terminar, pónganse ustedes en los zapatos o botas de Agustín Iturbide, que hubieran visto esto. ¿Se hubieran dejado querer? Los gobernadores de sus respectivos estados que vean esto, ¿dejarían querer? Lo veremos lo que sigue la próxima semana. Pues muchas gracias. Que tengan un buen inicio de semana y nos vemos para saber qué ocurrió con Agustín I, emperador de México. Gracias y buenas noches.